Lo que vamos a ver es la relación entre los mandamientos del Antiguo Testamento, específicamente con los 10 mandamientos, la relación entre los 10 mandamientos y nosotros. Así que acompáñenme por favor a Éxodo 20 y vamos a ver primero vamos a ver cómo son expuestos los 10 mandamientos y luego vamos a ver la relación entre ellos y nosotros. Mientras buscamos Éxodo 20 vamos a hacer un repaso histórico. Dios crea a Adán y Eva, luego de ahí hay una línea que está deseando seguir a Dios, que es Set, viene de ahí Enoc, viene Noé, Sem, y llega Abraham. En Abraham Dios deposita promesas y profecías. Le siguen Isaac, Jacob, José, y nosotros sabemos que se consolida luego de varias cosas, varias situaciones, se consolida Israel en Egipto. Israel comienza a crecer, y su esclavitud termina. Y ellos salen de Egipto. Y el libro que vamos a leer hoy habla de eso, de cómo ellos salen. Éxodo del 1 al 12 muestra cómo ellos salen de Egipto. En Egipto tuvieron esclavitud, fueron oprimidos. Al mismo tiempo se fue preparando Moisés por parte de Dios. En un momento hay una confrontación con el rey de Egipto, que es Faraón. Moisés pide la liberación. Faraón le dice que no, hay diferentes plagas, pero finalmente salen de Egipto, cruzan el Mar Rojo, son libres, pero aún no están en la tierra prometida. En este contexto de libertad, pero aún todavía no en la tierra prometida, Dios les va a dar instrucciones. Y ahí vamos a leer lo que son los 10 mandamientos, pero antes les voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto podemos tardar? Vamos a cronometrar en decir 10 marcas de cerveza. A ver, va, Budweiser, Isenbeck, Quilmes, Iguana, Brahma, Córdoba, Imperial, Estela, Kuzman, Heineken. 10, 17 segundos o menos si es que me salté alguna. ¿Cuánto tardamos en decir los 10 mandamientos? 1. No matarás. 2. 3. 4. 5. Y ya perdimos. Pero obviamente lo que quiero mostrar es que por ahí tenemos otras cosas en mente y los 10 mandamientos, a pesar de su importancia, no los tenemos tan frescos. Y esto va a impactar nuestra conducta. Sabemos más o menos los 10 mandamientos, sabemos más o menos qué dice, pero nos cuesta tener una lista, al punto de que somos más rápidos para identificar 10 marcas de cerveza que para identificar los 10 mandamientos. Incluso, aunque no bebiéramos, los tenemos más en mente, las marcas de cerveza. Podríamos verlo con cigarrillos y sin fumar sabríamos marcas de cigarrillos, pero los 10 mandamientos encuentran cierta dificultad en nosotros a la hora de recordarlos. Vamos a Éxodo 20, vamos a leer del 1 al 21 y dice: Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo, ni alguna cosa semejante de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, no te inclinarás ante ellos, ni los servirás, no los honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo,
ni tampoco su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Todo el pueblo percibía los truenos, los sonidos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Moisés respondió al pueblo: no teman, porque Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que su temor permanezca en ustedes y para que no pequen. El pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Antes de recordar los 10 mandamientos, quiero hacer esta salvedad. Fíjense que aparece un temor en el pueblo cuando ellos ven parte de lo que era la presencia de Dios. Les da miedo. Y por un lado Moisés le dice: no tengan miedo, pero por otro lado, ¿qué les dice? Este miedo les es útil para ustedes. ¿Por qué? Porque los debe obedecer, no pecar. Nosotros sabemos que el temor de Dios es bueno. Proverbios 1:7 que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y si lo dijéramos de otra manera, la falta de temor es necedad, lo contrario es el sabio. Cuando nosotros no tememos a Dios, en vez de ser sabios, somos necios. La sabiduría por parte de Salomón tiene que ver con esto de entender la vida y saber cómo vivirla. No es una sabiduría normal o como nosotros pensamos alguien que sabe mucho, no. Sabiduría es un entendimiento práctico de la vida, entender la vida bien y saber cómo vivir la vida de manera correcta. Y si es con respecto a Dios, cómo vivir la vida entendiéndola como a Dios le agrada. Esto produce el temor de Dios. Debemos temer a Dios. Es importante, si no, no podemos crecer en sabiduría, sino que vamos a crecer en todo lo contrario, en necedad. Dice Proverbios 1:7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y sigue, dice, los necios desprecian la sabiduría y desprecian la instrucción. O sea que el necio no quiere tener sabiduría. ¿Y cómo empieza esto? Sin tener temor de Dios. ¿Y qué más pasa con el necio? Desprecia el conocimiento, la instrucción. No quiere ser instruido, no quiere aprender más. El que es sabio quiere aprender, quiere ser instruido, ama la instrucción y teme a Dios. Todo eso en un solo versículo. Pero volviendo a los 10 mandamientos, fíjense: no tendrás otros dioses, no te harás ningún ídolo, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Por qué es importante Todos son importantes, pero fíjense que en se nos pide algo especial. ¿Qué tengo que hacer con el día de reposo? Santificarlo. ¿Qué es santificarlo? Consagrarlo a Dios, dárselo a Dios. Este día de reposo era el séptimo y da un argumento. Es importante notar el argumento. ¿Cuál es el argumento? Dice: porque así hizo el Señor. Vemos que este mandamiento tiene un argumento mucho más profundo que los otros. Dice: ustedes trabajen 6 días y el séptimo reposen y santifíquenlo, entréguenlo al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor también trabajó y luego reposó de crear. Ojo, no dejó de trabajar, reposó de crear, se siguió dedicando a la creación, pero desde otra manera. El Señor dice que por Él y para Él subsisten todas las cosas, Él las mantiene. Entonces no dejó el séptimo día, se tiró en la hamaca para aguardar, no, cesó su obra creadora, pero siguió trabajando y trabaja hasta el día de hoy. Jesús en otro momento dice: mi Padre y yo trabajamos y seguimos trabajando. Pero hay un cambio en su actividad laboral, deja de crear. Y se nos pide a nosotros, luego de 6 días de trabajo, cesar de trabajar. Y dice, y no solo vos, no es para el padre de familia o para el jefe del hogar. ¿Para quién es? Para tus hijos. Y podés tener, si vos sos parte del pueblo, podés tener empleados que trabajan ese día. No, tampoco. Nadie. Vos no tenés que promover el trabajo en el séptimo día para nadie. Es muy importante, y este día es para ser santificado, es reposo para santificación, no es reposo específicamente para recreación, no es reposo específicamente para descanso, es reposo para santificación, que yo ceso de una actividad laboral y me dedico a consagrar este día al Señor, de tal manera que si hago todo lo que el Señor me pide en una semana, hago todo lo que el Señor me pide en un día de reposo, luego puedo hacer otras cosas, pero me dice, este día vos tenés que concentrarte en algo, no es tu día. De ninguna manera es tu día. Este es el día del Señor. Congregate, lee la Biblia, haz el mejor devocional que no pudiste hacer por las actividades laborales de la semana. Dedícaselo al Señor. Este día es para santificarlo, para consagrarlo, para entregárselo. Está dedicado al Señor.
Es loco que quizá como, no sé si allá también pasa, pero como argentinos, es el día del asado, no es el día del Señor. El día de la familia, no es el día del Señor. Esta es una idea pagana, no es cristiana. La Biblia nos dice que el último día de la semana es el día del Señor y lo tengo que santificar, se lo consagro a Él. No es el día mío, no es el día de mi familia, no es el día del asado, no es el día del Señor y lo tengo que hacer. Y fíjense que este mandamiento está a la par de los otros, o sea que si yo hurto o mato o no respeto un día cada 7, estoy en la misma, legalmente deshonrando y siendo desleal a Dios. Y este día el Señor en Juan 5 lo va a exponer, y va a decir, va a haber una tensión entre Jesús y el día de reposo, que es lo que vamos a resolver el domingo que viene, pero es bueno recordar de que el argumento por el cual 1 cada 7 es para reposo y para santificar, es porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, reflejamos a Dios y tenemos que reflejarlo en esto también. Nuestro reflejo no es a Dios, no es involuntario, es voluntario. Nosotros representamos a Dios y tenemos que representarle bien. ¿Dios qué hizo? 6, el séptimo descansó. Y eso es lo que dice Moisés, y luego lo va a decir más adelante otras personas en la Biblia, pero dice 1 cada 7 es del Señor. Porque en los otros podemos tener excusas. Señor, si te santifico todos los días y lo consagro a vos, ¿quién va a pagar los impuestos? ¿Cómo los pago? ¿Tengo que trabajar? ¿Cómo voy a comer? Bueno, pero el séptimo día es mío. Y el Señor así lo establece. Luego sigue, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás nada de tu prójimo. Y esta ley tiene condiciones. En Deuteronomio 27-26 dice, tengo que entender que esta ley no está sola, sino que está acompañada de otros preceptos. Antes de decir esto, quiero decir otra cosa. ¿Qué vino primero? ¿La identificación como pueblo de Dios o la liberación? ¿O qué vino primero? ¿Los mandamientos que le iban a dar cierta identidad al pueblo de Dios o la liberación? Con el Evangelio pasa lo mismo. Primero la salvación, luego obedezco. Si yo quiero llegar a la salvación por obediencia, estoy mal. Es como guardar la ley de Dios en Egipto. No. Primero saliste, primero fuiste liberado, primero estás afuera, luego obedeces. El primer paso o el primer estadio o el primer encuentro que tengo que generar en la persona que no es pueblo de Dios es un encuentro con Cristo. Luego con la iglesia, luego con los ministerios, luego con la Biblia, en sentido de estudio bíblico. Lo primero que tengo que hacer es llevar a la persona a Cristo. Si yo primero lo llevo a la iglesia a servir o a comprometerse regularmente, pero no lo llevé a Cristo, es un error terrible, es un error, es una carga tan pesada, porque luego cuando ya es identificado como persona de Dios, como pueblo de Dios, esa persona va a desear obedecer. Pero antes de tener esta transformación, la persona no quiere. Y cargarle con el domingo, o cargarle con actividades, y cargarle con cosas, cuando esa persona no llegó a Cristo, con una moral cristiana, pero esa persona no está en Cristo, es una carga pesadísima que muchas veces termina dificultando el verdadero evangelismo. Primero a Cristo, luego a la iglesia, luego a las actividades, luego a los estudios, pero primero a Cristo. Esos primeros fueron pueblo de Dios y luego tenían que responder con obediencia, no al revés. La exigencia de obediencia viene después de haber creído y obedecido a Dios. La exigencia de obediencia viene la exigencia de obediencia viene luego de ser identificados como pueblo de Dios, no al revés. Y esta ley tenía más condiciones. Fíjense en Deuteronomio 27-26. Deuteronomio 27-26. Qué duro esto. Dice, luego de que se les fueron presentados, la gente que va a escuchar Deuteronomio 27-26 no es la gente que escuchó Éxodo 20 por primera vez, son los hijos. Una generación después, se murieron los que escucharon Éxodo 20. La ley va creciendo, Levítico, en Deuteronomio se les repite y se les vuelve a decir lo mismo. Y dice Deuteronomio 27-26, maldito el que no confirme las palabras de esta ley para ponerlas por obra. Y todo el pueblo dirá, amén, así sea. O sea que el Señor les explica la ley y le dice, bueno, el que no cumple toda es maldito. ¿Y qué hizo la gente? Sí, así es.
No sabían en qué se estaban metiendo. De todos modos, el Señor así lo estableció. ¿Qué es lo que nos está diciendo Moisés acá? El que no cumple con toda la ley es maldito. Toda la ley. Toda la ley. En Santiago 2:10 dice que el que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se hizo culpable de todos. O sea, yo obedecí en todo, obedecí en todo, menos uno. A ver cuál podemos usar, uno medio perdido. Cumplí en todos, pero mencioné el nombre del Señor en vano. Pero sos culpable como si hubiera roto todos, Pero yo dije, mencioné a Dios porque sí. Y dice Santiago, y dice Moisés en Deuteronomio, sos tan culpable como si hubieras roto los otros. O sea que es tan malo frente a Dios, en un sentido legal, es tan malo frente a Dios mencionar su nombre en vano como matar, como ser un adúltero. Es malo, es malísimo, es grave. Dice, es todo o nada. Es como un globo que está inflado. ¿Y qué me hace falta para pinchar el globo? ¿Pincharlo por todos lados al mismo tiempo para que explote? No. Pincho una vez y se rompí todo. No importa si fue una vez nomás, no importa si es un mandamiento nomás. Ellos tenían 613 mandamientos. Dice, si no cumplía todo, maldito. Y decía la Biblia, todo el que tiene un hijo rebelde, sáquenlo fuera de la ciudad, del campamento y apedréenlo todos. No, pero yo a mi hijo lo quiero mucho, Señor, es una idea medio exagerada, tú voy a esperar que madure. Y más de uno habrá roto ese mandamiento. Pero el mandamiento estaba, y era tan culpable el que rompía este como el otro. Hay otra parte en Deuteronomio durísima también, que dice, si tu amigo del corazón, tu mejor amigo, o tu esposa que vos amás, si ellos te incitaron a seguir a otros dioses, no tengas compasión, da vos el primer golpe, sácalo y que lo pedre el resto. Pero Señor, es mi esposa, Señor, es mi amigo. Muchos deben haber roto este mandamiento. Y dice, el que rompe uno, rompe todos. Pero tenemos que entender que están estas leyes y que van todas juntas y que son todas iguales de importantes, sobre todo dentro de los 10, ¿no? Los otros hay ceremoniales que ya no tienen nada que ver con nosotros, pero estos 10 son importantes. Y es lo mismo uno que el otro. Es lo mismo, legalmente le ofende a Dios romper uno, romper otro. Señor, te nombre en vano, pero no es tan grave como matar. No, sí, ofendimos a Dios, no lo hagamos más. Por lo menos tengamos temor que nos lleve a no querer seguir ofendiendo a Él y decir, ay, por Dios, a cada rato. Por lo menos eso. Si el Señor lo deja claro, hasta ahora ha sido re claro con nosotros. Y la ley tiene varias funciones. Una es mostrar nuestro pecado. Creo que sí, C.S. Lewis, creo que era él el que decía, cuando nosotros barremos y hay un haz de luz, se levanta polvo, pero ese haz de luz ¿produce el polvo? No, sino que produce que el polvo sea visible. La ley de la misma manera ilumina nuestro corazón y hace visible nuestro pecado. Luego Pablo, a nosotros nos parece que dice, pero la ley genera pecado. No, lo que está diciendo es que genera que yo lo vea, genera que sea evidente mi pecado. ¿Por qué? Porque rompí los mandamientos. Tiene varias funciones la ley. Mostrar nuestro pecado, algo muy importante, nos va a dejar muy claro, pero muy claro, que no podemos ser salvos ni dejar de ser malditos a través de la ley. Nos deja muy claro eso. Otro es mostrarnos el carácter de Dios. Él es único y santo. Y Él quiere que su pueblo sea único y santo, diferente al resto, con costumbres diferentes. Y los 10 mandamientos expresan costumbres diferentes. Los otros mencionaban a su Dios todo el tiempo. No, nosotros no vamos a tomar su nombre en vano. Pero nuestros padres, nosotros nos olvidamos. No, nosotros no, los vamos a honrar. Pero todos los días son lo mismo. No, nosotros no. 1 cada 7 es destinado y consagrado para algo diferente que el resto. Pero yo hago el devocional todos los días. Bárbaro. O sea que el domingo no solo vas a hacer el devocional, sino que vas a hacer más que los otros días. Porque es verdad que nosotros en el Evangelio todos los días son de Dios. Pero lo mismo, nos tenemos que congregar, separar nuestras ofrendas, por ejemplo, y ese día alabar juntos, congregarnos, leer la Biblia juntos, la lectura pública de la Biblia, alabanza, ofrendas, todo eso son un día. Ninguno de nosotros ofrenda otro día. Por ejemplo, ya que estamos en este tema, la ofrenda se prepara el domingo cuando pasa la ofrenda. ¿Qué dice? Cada uno en la semana se pare y el domingo traiga. Pero no es nuestra costumbre. O a veces entendemos que si faltamos el domingo no tenemos que ofrendar. No, si yo estaba separado en la semana, faltaste el domingo, bueno, guárdalo para el domingo que viene. Porque de esa manera va a crecer la obra, de otra manera no somos una ONG, no nos sostiene el Estado, nada que ver.
Entonces son cosas que nosotros tenemos que ir entendiendo, que el domingo tiene una función específica. Para nosotros es el domingo de la misma manera que para ellos era el sábado. ¿Yo puedo perder la salvación por no cumplir el domingo? No, porque no puedo perderla de ninguna manera una vez que soy salvo, de ninguna manera. Pero le gusta a Dios que yo trate el domingo como trato cualquier otro día, para mi placer y mi deleite y mi... No le gusta a Dios. Dios le gusta que uno cada 7 sea entregado de una manera diferente al resto para Él. Voy a servirle a Él, voy a congregarme, voy a poner prioridades que son Él, y si me quedara un rato, lo mismo tengo que pensar más en Él. Pero el domingo, 1 cada 7, es para ser santificado y reposar, de las dos cosas. Y quedaba obvio que nadie podía ser salvo a través de la ley, sino solo ser maldito a través de la ley. Dios quería también a través de la ley diferenciar a su pueblo, que tuviera una conducta diferente a la gente de los otros pueblos, y da un código moral confiable que es diferente a nuestra intuición, a nuestros placeres, a nuestro deseo, a lo que a nosotros nos parece o a nuestra cultura. Él a través de los mandamientos da un código moral confiable. Entonces yo no puedo poner a la par de este código que nos da Dios, no puedo poner a la par mis costumbres o mis ideas. Dice, no, esto, para todo mi pueblo, para que se note que es diferente al resto de la gente. Y Jesús en el Evangelio no elimina los 10 mandamientos, sino que les da un sentido más profundo y más espiritual. No los elimina. Cada uno de estos son vindicados. Y el del séptimo día es corregido por las costumbres de su época en el Nuevo Testamento. Cada uno de estos es vindicado. Cada uno de estos se lo puede ver en el Nuevo Testamento, reafirmado cada uno de los días con un sentido más profundo y espiritual. Y los otros 603, la parte moral refleja el carácter de Dios. La parte ceremonial fue abolida. Como camino de salvación, todos están abolidos. Ninguno sirvió para que el hombre fuera salvo. Siempre fue salvo por gracia. Pero hay importancia en eso, sí. Todo lo que me muestra cómo es Dios y cómo tiene que ser su pueblo. Pero hay parte que no tiene nada que ver con nosotros. La ley queda plenamente eliminada como camino que lleva a la salvación y se muestra y se comprueba que es inútil para producir salvación. ¿Alguien se salvó por sus obras en algún momento de la historia? Nunca nadie. ¿Por cumplir la ley? Nunca nadie. Por gracia, todos los salvos somos salvos por gracia y solo por gracia. Y Hebreos 8 y 9 hablan de manera específica y clara cómo este sistema quedó abolido. No hay un camino para salvación que no sea Cristo y el Evangelio. No hay otro camino. Pero además hay otras leyes. Por ejemplo, en Hebreos 9:22 se nos repite algo. Sin derramamiento de sangre, ¿qué no hay? Remisión de pecado. No hay perdón. No hay perdón. Algo tiene que ser purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón. O sea que ¿yo puedo tener perdón sin derramamiento de sangre? No lo hay. Esa es otra ley. Tengo las leyes de los 10 mandamientos. Tengo esta ley. Romanos 6:23 nos dice otra ley. La paga del pecado es. Y después, ¿qué dice? La paga de Dios por lo que vos hiciste es vida eterna. No, sino que ¿qué dice? La dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. Fíjense cómo saca de consecuencia y dice, pero yo te regalo esto. Lo que quiero decir hasta ahora es que hay otras leyes. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. La paga del pecado es muerte. O sea, yo pequé. ¿Alguno de ustedes no pecó? Todos pecamos. Entonces, por ley, ¿qué merecemos? Muerte. Separación eterna de Dios. Romanos 3:23 dice, todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. No alcanzamos la gloria de Dios. O sea que si nosotros hiciéramos un recuento de todo lo que hemos leído hasta acá, estamos hasta las manos, todo es feo, todo es horrible, somos malditos por Dios, somos incapaces de cumplir su ley, somos sucios, depravados, pervertidos, está todo mal. Pero llega el Evangelio con lo que realmente es una buena noticia. Sin la intervención de Dios estaríamos perdidos, condenados y malditos. Pero solo a través de su obra nuestro destino eterno puede cambiar. Porque cambia nuestro vínculo con Él. Cambia nuestro vínculo. Ya no somos enemigos, somos amigos. Ya no somos extraños, somos hijos. Todo no es por obras, porque nunca pudo ser, sino es por fe. Cambia el pacto y por eso cambia nuestra relación con Él. Entonces, nosotros podemos recordar, por ejemplo, Romanos 6:23 de nuevo. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un pacto de obras, la paga del pecado, consecuencia de tu pecado es muerte.
Pero acá no hay consecuencias, acá hay gracia. Pero el regalo de Dios, un pacto diferente, uno que era por obra, pero este pacto es por gracia, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 3:24, el que sigue el 23. El 23 dice, todos han pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y el 24 dice, todos son justificados gratuitamente por su gracia. ¿Se dan cuenta el énfasis? Justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:28, más abajo. Por tanto, concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. O aparte de la ley. Sabemos que hay otro pacto y esa diferencia entre pactos nos trae alivio. Porque si fuera por la ley, yo no puedo ir a buscar yo no puedo ir a buscar bendición en la ley. ¿Alguno de nosotros podría encontrar bendición en la ley? Fíjense, lo pensemos 2 segundos. ¿Puedo encontrar bendición en la ley? ¿Habría algo de la ley que yo pudiera cumplir y me trajera bendición? ¿Por qué? Porque dice que si yo rompo uno, es como haber roto todos. Entonces yo puedo ir a la ley y decir, si yo hago esto de la ley, voy a ser bendito. Pero al mismo tiempo que dice, si no haces todo de la ley, sos maldito. No encuentro bendición en la ley, yo encuentro maldición en la ley. Y el Evangelio soluciona esto que necesitábamos que sea solucionado en nuestras vidas. Al punto de que es otro pacto, diferente al de la obra de la ley, que es lo que dice Romanos 3:28. Aparte, la ley ha mostrado mi pecado y mi necesidad de Dios y de un Salvador. Acompáñenme a 2 Corintios 5, 14 al 21. El pasaje creo que es uno de mis pasajes preferidos. No hay forma de olvidar este pasaje, de todo lo que dice. Y creo que es central. Creo que si tuviera que elegir un pasaje, 2 Corintios 5, 14 al 21, sería el que elegiría. Resume tantas cosas esto. 2 Corintios 5, 14 al 21. Pues el amor de Cristo nos apremia, nos controla, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea que yo ahora tengo que vivir para Él. 16. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechos nuevos. Todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Fíjense que nos da una misión muy importante y muy clara. La última que hemos leído es la reconciliación. Ahora son embajadores de Cristo. Un embajador vela por los intereses de su país y representa a su país. Y a través del cumplimiento, en obediencia nuestra, de esta identificación de conducta que obediencia a los mandamientos, representamos mejor a nuestro país y a nuestro rey. Y nos da una misión en esta representación: reconcilien, en realidad den el mensaje de reconciliación. ¿A quién? A todos. ¿Por qué? Porque ya no se pertenecen a sí mismos. Entonces, esto tiene impacto en mi agenda, en mi economía, porque quizás yo podría ser más próspero si yo, por ejemplo, hurtara. Dice, no, vos no podés hurtar, vos sos de un pueblo diferente, vos sos representante de Dios. Y Dios te dijo que no hurtara, y no hurto más, se acabó. Es más, luego cuando se reivindica este mandamiento dice, no hurte, el que robaba no robe más, sino que trabaje y tenga tanto como para compartir con los demás. O sea, otra cosa. El mundo roba, pero vos no. Vos trabajás, no robás y trabajás para compartir. Ah, pero yo pensé que podía trabajar para comprar un yate. No, trabajás para compartir. ¿Por qué? Porque si estás vivo ya no sos tuyo. Por todos murió, pero para los que viven, y por todos resucitó, pero para que esos que viven
vivan, no para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y dice, son una nueva creación. A veces tenemos en cuenta esto solo en el sentido de que hemos sido perdonados. No, las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Está bien que esto lo tengas en cuenta con tus pecados. Sos libre para dejar de pecar. Pero ¿qué pasa con tus conductas que no son estrictamente o directamente pecado? ¿Dejás que Dios impacte tu agenda para cumplir los 10 mandamientos? ¿Dejás que Dios impacte tu vida de manera práctica para que vos cumplas los 10 mandamientos? Sos una nueva criatura, ya no puedes vivir como vivías antes. Antes, tu plata era para vos, para que vos hicieras lo que quieras. Ahora no. Igual que tu día, igual que tu fuerza, son para agradar a Dios, sobre todo el domingo. Antes, el domingo era para la familia. En Cristo no, el domingo para el Señor. Antes, vos podías tomar el nombre del Señor en vano. Ahora no. Ahora no lo puedes nombrar más en vano. Antes, vos podías adulterar. Y porque dicen nadie muere mocho, vos podías adulterar. Ahora no. Sos embajador del reino de los cielos. Sos representante de Dios en la tierra. ¿Y cómo se va a ver que sos un representante, un embajador? Por tu conducta, por tus prioridades, por tu agenda, por tu manera de priorizar la inversión de tus fuerzas, de tu tiempo, de tu dinero. Pensás de manera diferente, das vuelta a todo. El Evangelio, la salvación, no invalida los mandamientos, sino que cambia la relación entre los mandamientos y el pueblo de Dios. O sea que yo no voy a ser salvo por guardar los mandamientos, pero porque soy salvo voy a buscar guardar los mandamientos. Y cambia mi manera de entender la vida, cambia mi manera de acomodar mi agenda, cambia mi manera de priorizar, ¿sí? Y esto nos cuesta mucho a todos, Todos los hemos roto, todos los seguimos rompiendo de diferentes maneras, manifestando nuestro pecado de diferentes maneras, pero a todos se nos llama lo mismo: representar bien a nuestro Rey. ¿Y qué merece Dios de nuestra parte por lo que Él ya hizo? O sea que abolió el pacto, el camino de salvación a través de las obras. Lo abolió. ¿Y ahora por qué soy salvo? Por gracia, no por un pacto de obras. ¿Qué merece Dios de mí cuando Dios por gracia nos salva? Él nos salva por gracia. ¿Qué merece? ¿Qué respuesta merece? Es la que dice Romanos 12, 1 y 2. Vamos a Romanos 12, 1 y 2. ¿Qué merece de mí esta misericordia que Él derrama sobre mi vida? Él merece una respuesta. Romanos 12, 1 y 2. Pablo nos dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo y aceptable, agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se adapten, no se conformen a este mundo, no tengan la forma de este mundo, sino tengan otra forma. Transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable o agradable y perfecto. Fíjense, yo tengo que descubrir cómo es el Evangelio. ¿Para qué? Para valorarlo. ¿De qué manera? Por la misericordia que Dios ya tuvo conmigo. Yo tengo que presentar mi cuerpo como un sacrificio vivo, agradable y santo. Pero ¿cómo voy a entender que es esto vivo, agradable o aceptable y santo? A través de la transformación de mi mente. Esta manera de presentar el sacrificio de Dios, esta manera en la que Dios quiere que yo presente mi cuerpo como sacrificio, es viva. O sea, mientras estamos acá, es santa y aceptable a Dios. Pero ¿cómo entiendo yo qué es esto de vivo, santo y aceptable? Dice, mediante la renovación de tu mente, verificar de qué manera Dios quiere que sea este sacrificio. Dice, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos. No dice, les ruego que, no dice así, para ganar las misericordias de Dios presenten su cuerpo, sino que por las misericordias de Dios que Él ya tuvo con ustedes presenten su cuerpo. Como respuesta a la misericordia que Dios ya tuvo, como respuesta a la bendición que ya hay, presenten su cuerpo. No para alcanzar una bendición que no tienen, sino por la bendición que ya los alcanzó a ustedes, presenten su cuerpo como sacrificio vivo, agradable y santo. Esta es la manera verdadera y correcta de adorar. Dice, no tengan la forma de este mundo. Los 10 mandamientos nos sacan la forma de este mundo y nos dan otra forma, entre otras cosas, ¿no?
sino transfórmense mediante la renovación de su mente y de esa manera verifiquen cuál es la voluntad de Dios, buena y aceptable y perfecta. Buena. ¿Por qué digo aceptable y no agradable? Porque en la traducción se pueden usar las dos palabras. En griego, Reina y Valera decidieron dejar agradable, pero reconozcamos que muchas veces no es agradable. Y a veces dicen, pero si no es agradable no es voluntad de Dios. No, por eso las nuevas traducciones, la mayoría dice aceptable, porque la voluntad de Dios es aceptable. Muchas veces, tenemos que ser sinceros, no nos agrada, pero es aceptable. ¿A quién le gusta hacer un sacrificio vivo? A nadie. No es aceptable, no es agradable, pero es aceptable. Cuando yo miro la obra en la cruz, cuando yo miro el amor de Dios, cuando yo miro lo que Dios ya tuvo por mí, cuando yo miro esa misericordia, entiendo que es aceptable y es correcto y es lógico entregar mi cuerpo como sacrificio vivo y aceptable a Dios. Pero ¿cómo voy a entender qué es esto? A través de la renovación de mi mente. ¿Cómo? A través de la transformación de mi mente. ¿Cómo? No siendo como el mundo, sino siendo como Dios quiere que sea. ¿Cómo? Cumpliendo los mandamientos. Cumpliendo los mandamientos. Ya no es para salvación. Como dice Kevin DeYoung, dice, la salvación no es una recompensa por obedecer. La salvación es la razón para obedecer. O sea, la salvación no es una recompensa por obedecer, sino que la salvación es la razón por la cual obedezco. La misericordia que me alcanzo es la razón por la cual yo me presento como sacrificio vivo, agradable y santo. ¿Se entiende? La motivación por la cual uno hace las cosas no es la bendición que voy a obtener, sino la bendición que ya recibí de manera gratuita, por gracia. ¿Y Jesús qué dice? Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, Juan 14:21, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Vemos una relación entre el amor de Dios y nuestra obediencia. ¿O vemos una relación entre nuestro amor y nuestra obediencia? ¿Cuál es la relación? ¿Entre el amor de Dios y nuestra obediencia? ¿O entre el amor nuestro y nuestra obediencia? ¿Me entienden? ¿A qué se relaciona mi obediencia? ¿A que Dios me ame o a que yo le ame a Él? A que yo le ame a Él. Mi amor hacia Él es porque soy salvo. Pero mi amor hacia Él se expresa cumpliendo sus mandamientos. No es que Dios me va a amar porque yo cumplo sus mandamientos. Dios ya me ama porque estoy en Cristo. Pero mi amor hacia Él, mi manifestación de amor, mi declaración de amor es obediencia a sus mandamientos. Dice Juan 15:14. Ustedes son mis amigos, ¿y qué? Si hacen lo que yo les mando. O sea que, si yo no hago lo que Él me manda, ¿qué soy? Enemigo. No hay neutral. No hay neutral. Entonces yo ya sé que los mandamientos es obediencia, es algo motivado por la salvación, es algo motivado por la misericordia de Dios, es mi manifestación de amor hacia Dios y es mi manifestación de amistad, de reconciliación frente a Dios. ¿Cómo manifestamos nuestra imagen y semejanza a Dios? Cumpliendo los mandamientos. ¿Cómo manifestamos nuestra pertenencia a Él? Cumpliendo los mandamientos. ¿Cómo manifestamos nuestra amistad a Él? Cumpliendo los mandamientos. ¿Cómo manifiesto mi amor a Él? Aprendiendo y obedeciendo sus mandamientos. ¿Qué es lo que quiero decir? Y concluyo con esto. Somos salvos, pero no somos librados de nuestra carga de obediencia. Somos salvos, pero los mandamientos siguen estando. Ya no hay un pacto, el pacto fue abolido, ya no hay un pacto de obras, pero los mandamientos están. Fuera de ese pacto, ¿sí? Están los mandamientos, pero no estamos en un pacto de obras, estamos en un pacto de gracia. Pero por la gracia soy impulsado a través del amor de Cristo a cumplir los mandamientos. Entonces, esto nos libra de pensar que no hay mandamientos para cumplir. Y también nos libra de pensar que la salvación es un premio a mi obediencia. En el pacto de gracia están los mandamientos, pero tienen otra función. Y lo quería comentar hoy, porque vamos a ver cómo Jesús impacta contra los mandamientos, específicamente contra el día de reposo, como se estaba enseñando su tiempo. Entonces el domingo que viene, al ver Juan 5, vamos a ver que Jesús le da otro sentido al día de reposo y lo ubica en un lugar correcto. Pero recordemos, hermanos, nosotros manifestamos nuestra semejanza a Dios, nuestra pertenencia a Él, nuestra amistad a Él y nuestro amor a Él a través del aprendizaje y obediencia de sus mandamientos. Los mandamientos están vigentes y son todos importantes. No para salvación, sino para
demostración de amor, de amistad y de pertenencia y de imagen y semejanza suya, ¿sí? Vamos a orar para finalizar.